El número de enemigos muertos en estos rituales determinaba el prestigio y el estatus de un hombre. Cuanto más enemigos matase, más prestigio tenía. Por cada enemigo muerto, un guerrero se realizaba un corte que le dejaba una cicatriz. Según el número de cicatrices que tenía un guerrero, se podía saber cuántos enemigos mató. Aquellos que podían exhibir más cicatrices eran los guerreros más prestigiosos y que ocupaban la posición más alta en la jerarquía social. Aquellos que lograban hacerse de más cautivos que los demás se convertían en jefes de guerra o rubishá de sus viviendas comunales, con el privilegio de contar con varias esposas y que éstas residieran con ellos en sus viviendas, a diferencia de los hombres sin prestigio que debían vivir con sus suegros. Podían también estos hombres prestigiosos, al tener varias esposas, acumular grandes excedentes de comida, que eran producidos gracias al trabajo de sus esposas y de su numerosa parentela, sus tobayá, que eran los parientes de sus esposas. Este excedente se daba sobre todo en forma de maíz, que se usaba para organizar los festines en donde se comían a los enemigos.